Su turno, señor Lambán. Presidente, señoras y señores diputados, antes de contestarle directamente, señora Vaquero, me van a permitir ustedes una especie de declaración de principios. Miren, para mí ser socialista significa adherirse a los principios de la igualdad y de la libertad en cuerpo y alma y utilizar todas las energías morales e intelectuales de las que uno dispone para que el mundo sea cada vez más igualitario y más libre, sin buscar atajos de ninguna índole para conseguirlo, porque esos atajos se han revelado siempre catastróficos para las gentes y para la humanidad en su conjunto. Esa manera de estar en el mundo la han ido precisando socialistas importantes. Willy Brandt, el canciller alemán, decía que manteniéndose fiel a los principios hay que procurar buscar respuestas nuevas a los problemas nuevos que se van planteando. Y Ramón Rubial, el venerable presidente del Partido Socialista, decía que antes que el partido, antes que la ideología, hay que poner a España, en mi caso a España y a Aragón. Esta manera de entender la política, esta manera de estar en el mundo, ha tenido, en mi opinión, desde el punto de vista de los socialistas, momentos estelares. Uno de ellos fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se alumbró el gran contrato social que tan beneficioso ha resultado para España y para Europa, y que se basaba fundamentalmente en asentar el estado del bienestar, en reconocer como el sistema más eficiente de asignar los recursos, la economía social de mercado, y en asentar también la democracia liberal como el marco político más idóneo. Y ahí estuvieron los socialdemócratas en primera línea. Y otro momento estelar es para mí el de la transición española y el de la aprobación de la Constitución, donde se consagraron todos esos principios y donde además se supo hacer la gesta de pasar de una dictadura a una democracia de una manera absolutamente ejemplar. Y ahí estuvo también aportando lo mejor de sí mismo el Partido Socialista. Desde ese punto de vista, yo siempre he considerado que los partidos constitucionalistas, los que representan a las principales familias ideológicas europeas, son absolutamente fundamentales todos, que no cabe pensar el futuro prescindiendo de alguno de ellos. Y yo siempre he defendido que en España y en Aragón el Partido Popular es un partido absolutamente fundamental. Yo he defendido también varias veces en esta tribuna que en este momento la confrontación fundamental para definir el mundo futuro no es la que debe producirse entre la izquierda y la derecha, sino la que se tiene que entablar entre los partidarios de la democracia liberal, el mercado y el estado de bienestar, y los populistas, los tendentes a visiones autoritarias de la política. Esa es la verdadera confrontación, y desde luego a ella me atengo desde cualquier punto de vista. Y por eso antepongo siempre el interés de Aragón, el interés de España al interés de mi partido. Eso requeriría que en momentos determinados los grandes partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, como ocurre en otros países europeos, se pudieran entender. Y cuando se dice que eso es imposible, se olvida que una vez ha ocurrido eso en este país. De hecho, el señor Rajoy fue presidente en su segunda investidura gracias a la abstención del Partido Socialista. Se produjo una discusión muy importante dentro del partido en ese momento entre quienes pensábamos que había que proceder de esa manera y quienes pensaban que había que proceder en otra. En primera instancia prevaleció la tesis de los que creíamos que había que facilitar la investidura del presidente, y en segunda instancia hubo unas primarias dentro del partido que legítimamente impuso otra visión de la política.
Yo confieso que desde entonces, y en cuanto a la manera de gobernanza del país, estoy en minoría, pero acepto legítimamente las decisiones. Pero lo hago siempre manteniendo mi voz propia, no supeditándome a las directrices de nadie y defendiendo por encima de todo a Aragón. ¿Por qué le digo esto, señora Vaquero? Porque ustedes mantienen la actitud absolutamente contraria. Ustedes, a diferencia del centro-derecha europeo, no consideran a la oposición, en este caso al Partido Socialista, como un adversario necesario para el funcionamiento del país. Ustedes solo se proponen la eliminación del Partido Socialista, como por cierto hacen con sus socios, con el Partido Aragonés y con el Partido de Ciudadanos, cada vez que gobiernan con ellos, cada vez que se asocian con ellos, que los abocan a la extinción. Ustedes le niegan al Partido Socialista el pan y la sal. Ustedes prefieren una España arruinada, parafraseando a José Calvo Sotelo, que una España gobernada por el Partido Socialista, y lo han demostrado en varias ocasiones. Solo les interesa el poder. Apuestan por la destrucción del adversario. Y ustedes aquí en Aragón son un caso paradigmático de lo que estoy diciendo. Si no fuera por mí, señora Vaquero, si no fuera por esa dedicación obsesiva y paranoica que tienen por mi persona, ni el presidente del Partido Popular de Aragón ni usted tendrían nada que decir, porque ideas, proyectos, aportaciones positivas a Aragón y a la política aragonesa son incapaces de hacer absolutamente ninguna. Ni uno solo de los logros que se han producido en estos 40 años en Aragón se deben a ustedes, absolutamente ni uno solo. No hacen oposición, hacen una constante negación de lo que hace el Gobierno. La intervención de usted, estoy seguro que ni siquiera los más recalcitrantes partidarios del Partido Popular la suscribirían, porque no puede ser que todo lo hagamos mal, señora Vaquero. Alguna cosa haremos bien. Ustedes, señora Vaquero, renuncian tanto a Aragón que son una pura franquicia de su partido en Madrid. Les da igual que mande Casado que Feijóo. Cambian en 24 horas de líder y de manera de entender el partido con una frivolidad y con una, con un descaro digno de mejor causa. Y esto es un problema para la Comunidad Autónoma de Aragón, porque para asentar la reputación que cada vez estamos ganando en España con más fuerza, sería importante un Partido Popular que hiciera oposición, pero que frente a la negación del Gobierno fuera capaz de plantear una alternativa. Y ustedes carecen absolutamente de cualquier alternativa. Usted, señora Vaquero, es una mujer a la que respeto políticamente, a la que respeto intelectualmente, pero creo sinceramente que se degrada a sí misma incurriendo en unos discursos continuamente catastrofistas, mendaces, basados en el catastrofismo. Yo he pensado muchas veces que le cabía la aplicación de aquello del cantar del Mio Cid, de que qué buen vasallo se hubiese buen señor. Yo, buen señor, no sé si usted tiene, pero empiezo a dudar que incluso teniendo buen señor, usted fuera buena vasalla. Y entiéndame que estoy haciendo una comparación absolutamente literaria. Yendo a las perlas de su discurso, señora Vaquero, yendo a las perlas de su discurso, ustedes no tienen autoridad moral, en modo alguno, para hablar ni de sedición, ni de acercamiento de presos, ni de absolutamente nada. Mire, respecto a la sedición, yo estoy en contra de que se reforme ese delito. Ahora bien, también estoy en contra de que ustedes utilicen los parlamentos regionales y traten de utilizar a los grupos parlamentarios socialistas en su estrategia de oposición al Gobierno de España. Y no lo haremos nunca. Y sobre todo estoy en contra que ustedes, para justificar su negativa a completar el Consejo General del Poder Judicial, que es algo que por ley tendrían que haber hecho ya, utilicen el delito de sedición. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley y reformar el Consejo Superior del Consejo del Poder Judicial, en el que hay una mayoría conservadora que no se corresponde con la mayoría política que en este momento hay en este país. Ustedes hablan de acercamiento de presos.
Y esa es otra acción absolutamente cínica, porque presos han acercado todos los presidentes del Gobierno. Lo que pasa es que cuando los acercan los presidentes del Partido Popular es cumpliendo la ley, y cuando los acercan los presidentes del Partido Socialista es cumpliendo requerimientos o exigencias de Bildu o de los partidos nacionalistas vascos, en esa utilización nauseabunda que ustedes hacen de las víctimas del terrorismo y del terrorismo. Ustedes han pactado con Bildu cuando ha sido necesario. Los nacionalistas vascos y catalanes nunca se han frotado tanto las manos que cuando ha gobernado el Partido Popular, porque le han exprimido hasta la extenuación con las inversiones, con el cupo y con absolutamente todo. Aznar llamaba a ETA Movimiento de Liberación Vasco cuando estaba negociando con ellos. Treguas ha hecho todo el mundo con ETA, pero solo tenía derecho a hacerlas el Partido Popular. Por tanto, ustedes, autoridad moral, para hablarnos de reformar el delito de sedición o para hablarnos de cualquier otra cuestión, no tienen absolutamente ninguna, porque para gobernar ustedes venderían su alma al diablo. Señora Vaquero, Juegos de Invierno. Con los Juegos de Invierno, el Gobierno de Aragón hizo una demostración de mayoría de edad, resistiendo a presiones muy fuertes para defender el interés de Aragón. El PP jugó siempre en esto a falso compañero, deseando que bien hubiera juegos que favorecieran a la Cataluña para criticarnos o deseando que no hubiera juegos para criticarnos también. Ustedes hicieron exactamente lo mismo que Esquerra Republicana de Cataluña. Ustedes le echaron la culpa a Sánchez de que no impusiera una visión de los juegos y Esquerra Republicana le echó exactamente la misma culpa a Sánchez. Lo que sí hubo es un Gobierno de Aragón que defendió el interés de Aragón, que dijo que no a ese modelo de juegos y que está preparando otra candidatura para el año 2034. Los pactos, ustedes no creen en ellos. El único pacto importante que ha habido en esta legislatura en el que estuvo el Partido Popular fue el Partido Popular el que unilateralmente lo rompió. Ustedes ofrecen pactos a peso. Hay días que el presidente del Partido Popular plantea 6 de golpe, al día siguiente otros 2. ¿Por qué? Porque no cree absolutamente en ellos. Y, de hecho, otro de los importantes, el de la bilateral del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, por parte del consistorio, se está incumpliendo de manera flagrante con lo que tiene que ver con las viviendas de alquiler para jóvenes. Ustedes incurrieron en la inmoralidad de no apoyar al Gobierno cuando peor estaban las cosas en relación con la COVID, cuando planteamos una ley para tomar medidas que el Tribunal Superior de Justicia no nos autorizaba. Ustedes nos negaron el pan y la sal porque decían que las leyes iban a ser inconstitucionales. El Tribunal Constitucional les ha dado con la puerta en las narices y ha demostrado que las leyes eran absolutamente válidas. Ustedes me acusan permanentemente, es otro de los mantras, tienen 3 o 4 mantras, incorporados a su discurso, y uno de ellos es que insulto. Pues bien, les voy a leer los insultos que me han dedicado ustedes a mí. Me han dicho incapaz, me han dicho torpe, me han dicho que incurro en desfachatez, que vivo de la propaganda, mentiroso, maniobras hipócritas y cínicas, indigno, sectario, radical, secuestrado, humillado, esquizofrénico, bipolar, incapaz, soberbio, desorientado, defraudador, arrepentido, humillado, cobarde y títere. Todas esas lindezas me han dedicado ustedes y yo las he soportado pacientemente. Los anuncios, señora Vaquero, los cumplo. Lo que pasa es que los propósitos, los objetivos de un Gobierno, primero se anuncian y luego el Gobierno se somete al escrutinio de la opinión pública, al escrutinio de ustedes, para ver si se cumplen o no se cumplen. Pues bien, yo les emplazo a ustedes cuando quieran a venir a esta tribuna, a venir a este Parlamento, para demostrar que lo que nosotros anunciamos lo cumplimos de manera rigurosa y si en algún caso es imposible cumplirlo, explicamos por qué. La cantinela de los impuestos es en lo único en lo que ustedes se basan para hacer oposición. Pero no ahora que hay inflación. Cuando no hay inflación también, cuando crecemos hay que bajar los impuestos, cuando decrecemos también hay que bajarlos. Es lo único que saben hacer, resistiéndose a aceptar que Aragón sigue estando por debajo de la media en presión fiscal y que en el único momento en que estuvo por encima de la media fue en el año 2012 cuando ustedes gobernaban.
Aragón, señora Vaquero, ¿Aragón está mejor o peor que hace 8 años? Yo creo que sobre eso hay una unanimidad absoluta en la opinión pública aragonesa. Aragón está mucho mejor que hace 8 años. Hablaba de mi incumplimiento en las 20.000 viviendas para los próximos 20 años. La verdad es que voy camino de cumplirlo. El año pasado en el debate anuncié 1.000. Pues bien, ayer di cuenta de que ese anuncio era absolutamente atinado y riguroso porque las 1.000 están ya en camino. Y si el Ayuntamiento de Zaragoza nos ayuda en la tramitación de las licencias, se estarán en camino y serán una realidad mucho antes. Y anuncié otras 1.000 que estamos empezando a poner en funcionamiento, que también requerirán que los ayuntamientos correspondientes faciliten la tarea. Los ayuntamientos de otros municipios, la verdad es que facilitan la tarea. De momento espero que el Ayuntamiento de Zaragoza cumpla sus compromisos y las facilite también, porque no se trata de hacer brillar al Gobierno de Aragón, se trata de procurar viviendas de alquiler para jóvenes allí donde más se necesitan, y desde luego uno de los sitios donde más se necesita es Zaragoza. El Gobierno de Aragón tiene previstas ya 2.000, pero, insisto, si el Ayuntamiento de Zaragoza echa una mano, las cosas irán mucho más rápido. Hablaba de que utilizamos fondos COVID para tapar agujeros, por utilizar su propia expresión, o que las ayudas de solvencia empresarial las devolvimos. Bueno, pues ocurrió aquí en Aragón exactamente lo mismo que ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, incluidas y sobre todo aquellas en las que gobierna el Partido Popular. Dice usted que tenemos las peores carreteras de España. Y la verdad es que es un asunto, el de las carreteras, que nos preocupa. Pero lo cierto es que si el Gobierno del Partido Popular que llegó en 2011 al Pignatelli no hubiera anulado el Plan RED, las carreteras estarían mucho mejor. Y ahora el Partido Socialista, Junta, Podemos y el PAR están a punto de aprobar un gran plan de 629 millones de euros para hacer lo que ya quiso hacer el Gobierno de Marcelino Iglesias y ustedes se negaron a hacerlo. La gestión forestal, este Gobierno ha multiplicado por 3 los presupuestos asignados. Lo que pasa es que ustedes se agarran a tópicos y a visiones absolutamente simplistas y sencillas de lo que pasa con los incendios y dicen que hay que prevenir los incendios en invierno y todo ese tipo de cosas, cuando se ha demostrado que aquí y en todas las comunidades autónomas las políticas no están a la altura del gran desafío que significan los incendios en el siglo XXI. Pasa lo mismo aquí que en otras comunidades autónomas, tenemos más medios que en otras comunidades autónomas, reaccionamos mejor que otras comunidades autónomas, pero el problema es grave, el problema sigue vivo y vamos a tener que hacer todo lo posible, todas las comunidades autónomas juntos, para solucionarlo. Ustedes dicen que regar 29.000 hectáreas no es nada, que es lo que ha puesto en marcha este Gobierno. Pues mucho menos será todavía no regar ninguna, que es lo que había ocurrido en los últimos años con sus gobiernos. Ustedes hablan de que el pacto hidráulico ha sido un fracaso. Bueno, primero ha supuesto asegurar las 4 grandes obras, no dejar abandonadas ninguna de las demás y, desde luego, asegurar que la mayor parte de los regadíos futuros en la cuenca del Ebro van a ser justamente en Aragón. Usted nos critica por las ayudas del 20% en Teruel. Bueno, habría que decir que esta fue una idea que salió de aquí de Aragón, pero del Gobierno del Partido Socialista y Junta en el año 2019. A ustedes jamás se les ocurrió. Ustedes nos juzgan por nuestros proyectos porque ustedes no tienen absolutamente ninguno y nunca. En el caso de la nieve, ustedes no hicieron nada. Nosotros estamos a punto de poner en marcha un plan de 70 millones de euros. Por favor. Frente a la inanidad absoluta del Gobierno del Partido Popular. Hablando de enseñanza, hablando de educación, aparte de haber puesto definitivamente en paz a la escuela pública y a la concertada, favoreciendo a la una y a la otra, cosa que ustedes no hicieron, porque durante su mandato la pública tuvo 770 profesores menos, fue la comunidad autónoma con mayor descenso. En el caso del mandato de los gobiernos presididos por el Gobierno socialista, se han incorporado 2.545 profesores más, y eso no es baladí.
En materia de infraestructuras educativas, al final de la legislatura se habrán invertido 180 millones, estando en marcha obras por 26. Esto es, para mí, una de las cosas de las que más orgulloso me siento. Pero sobre todo me siento orgulloso de que los niños y las niñas, los jóvenes del sur de Zaragoza, ya puedan estudiar en colegios que este Gobierno les ha construido, porque con el Gobierno anterior tenían que exiliarse a estudiar a otros colegios de la ciudad, lo cual es de una desidia difícilmente imaginable. En materia de sanidad, señora Vaquero, tenemos un problema serio al que ya me referí ayer. Un problema que, por cierto, compartimos con todas las comunidades autónomas de España y yo me atrevería a decirles que los compartimos, pero que no es precisamente Aragón el lugar donde peor están las cosas en materia de sanidad. La opinión ciudadana habla con claridad. Aragón es la región con mayor satisfacción de los ciudadanos respecto a la sanidad pública, la de mayor satisfacción. Y el porcentaje de ciudadanos que prefieren la pública a la privada es también en Aragón el mayor de España. En materia de recursos sanitarios, señora Vaquero, no es un problema de presupuestos lo que tenemos para cubrir en todo momento los centros de salud y los hospitales. Es un problema de falta de médicos, porque en lo que a presupuestos se refiere, Aragón es la segunda comunidad con más tasa de profesionales de medicina en los hospitales en todo el territorio nacional. 2,2 médicos por 1.000 habitantes frente al 1,8 de la media nacional. En enfermería, Aragón es la primera comunidad con más tasa de profesionales en los hospitales, 4,9 frente a 3,3 en la media nacional. En atención primaria hay un médico por cada 1.167 habitantes, la tercera comunidad que mejor. Y por provincias destaca el dato de Teruel, donde hay un médico por cada 758. En médicos de atención especializada por cada 1.000 habitantes, Aragón es la cuarta con mayor número de médicos, lo cual da idea de hasta qué punto en materia presupuestaria Aragón tiene perfectamente cubiertas las necesidades y mucho mejor que la mayor parte de las comunidades autónomas españolas. La comunidad, se ha dicho recientemente, fue la segunda que más invirtió en sanidad durante los años 20 y 21, con un 15% de crecida al destinar 307 millones de euros más para el apartado sanitario. Insisto, un 15% frente al 3,5% del conjunto estatal. El gasto en remuneración de personal equivale al 44% del gasto sanitario global, al 44%. En Aragón es del 53%. Estamos también por encima en gasto sanitario. Y se han habilitado, señora Vaquero, muchas medidas para incentivar el cubrimiento de las bajas en aquellos centros de salud y en aquellos hospitales donde estas bajas se han producido, con todo tipo de incentivos, con todo tipo de estímulos a los médicos. Otra cosa es que hay un problema en el hospital de Barbastro porque falta un determinado profesional, que eso provoque la convocatoria de una manifestación, que la manifestación se convoque y que entre la convocatoria y la realización de la misma se solucione el problema, pero como esto va de lo que va, la manifestación se mantiene porque lo que se trata es de utilizar la sanidad para perjudicar al Gobierno de Aragón. Mire, del 1 de enero del 15 al 1 de enero del 22, en Aragón se incorporaron 5.534 personas al sistema de salud, 5.534. Y del 1 de enero del 21 al 1 de enero del 22, un 12% más que en España, donde se incorporaron un 2,69. Además, corregimos la jubilación forzosa que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular, que jubiló a mansalva a 700 profesionales con unas sentencias judiciales en contra que nos van a costar al actual Gobierno en torno a 50 millones de euros. Y como las cosas hay que verlas con perspectiva, le diré que Aragón es la sexta región con mayor incremento relativo en el presupuesto de sanidad entre el 15 y el 22, un 5 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas. Es decir, que desde que ustedes salieron del Gobierno a hoy, Aragón es una de las comunidades que más ha aumentado su presupuesto sanitario.
En el año 13, el presupuesto de sanidad ascendió a 1.626 millones. Ahora estamos próximos a superar ese presupuesto en exactamente 1.000 millones. No ha hablado usted mucho de economía, pero le voy a hablar yo de economía. Le voy a decir que en producción industrial, de enero a agosto del 22, el incremento anual en Aragón ha sido del 7,1%, frente a la media nacional del 3,5%. Y este dato, referido a la industria, que es el puntal básico de la economía, es muy importante. En exportaciones, en Aragón aumentaron las exportaciones en agosto del 22 un 35% respecto al año anterior, por encima de la media nacional. En términos de Producto Interior Bruto, con los datos de la IREF del tercer trimestre del 22, le puedo decir que Aragón y Valencia son las únicas regiones que han superado el nivel de PIB que tenían justo antes de la pandemia. Aragón la primera, 1,15 puntos por encima, y Valencia el 0,28 la segunda. El conjunto de España está todavía 2,02 puntos por debajo. Y si tomamos como referencia el PIB, porque este tipo de magnitudes hay que verlas con perspectiva, si tomamos como referencia el segundo trimestre de 2015, Aragón es la segunda región con mejor evolución, 9,35 puntos por encima está en España, 12 puntos en Aragón. Los datos del paro, a los que usted no se ha referido, los datos del paro de ayer, habría que verlos en relación con el hecho de que la campaña de la fruta se ha visto muy alterada por la climatología adversa. Ha habido muchos menos trabajadores en el sector de la fruta y, además, la crisis de Ucrania ha repercutido de manera especial en las regiones más industrializadas. Depende de las economías, por tanto, que el paro evolucione de una manera o de otra. Pues bien, en el caso de Aragón, el dato de ayer es que mensualmente bajamos ligeramente, nos situamos en una posición intermedia en el resto de las comunidades autónomas de España. En 7 comunidades no solo baja, sino que aumenta. La media española se produce un descenso del 0,92, pero he de decirles que las regiones vecinas, concretamente País Vasco y Navarra, dos regiones industrializadas, son dos regiones en las que aumenta el paro justamente por esta circunstancia que les acabo de decir. Pero si hablamos del último año, en materia de evolución de empleo, quiero decir, Aragón es la novena con mayor disminución y el País Vasco, Navarra y Cataluña tienen unos datos peores que los nuestros, insisto, justamente por el peso de la industria en nuestras respectivas economías. Pero más allá de coyunturas concretas, porque, insisto, las evoluciones de las magnitudes económicas hay que verlas con perspectiva del medio y largo plazo, he de decirles que desde que ustedes salieron del Gobierno en julio del 2015, el paro ha bajado en Aragón un 36,47%, siendo la región con mayor descenso. Es un descenso 8,5 puntos por encima de la media nacional. Quizá es que ustedes no lo pusieron demasiado fácil porque la gestión económica, la gestión del empleo por parte del Partido Popular fue un verdadero desastre y sobre esto creo que no hay ningún tipo de dudas. He de decirles, por otra parte, que independientemente de las dificultades que en este momento tiene Aragón, que tiene España, dificultades muy serias, cabe ser razonablemente optimista en relación con el empleo en Aragón. Las grandes inversiones todavía no han empezado a contratar gente. Bonaria, Amazon, Inditex, Ponentia, Montepino, Tonis, todas estas inversiones que ya se están realizando todavía no han empezado a contratar gente. Con los agentes sociales hemos previsto que si ya falta mano de obra ahora, en el futuro va a faltar mucha más mano de obra. Hemos acentuado la formación profesional y estamos en contacto con el ministro Escrivá para organizar y formalizar la llegada de inmigrantes para cubrir las importantísimas ofertas de empleo que va a generar nuestra comunidad en los próximos años. Les podría hablar de desigualdad, para insistir con datos en la mano de que nuestra comunidad es una de las 3 comunidades autónomas de España donde la desigualdad es menor. Y en cuanto a la cuestión de Andorra, a los efectos del cierre de la central térmica y de la economía del carbón, le diré, señora Vaquero,
que está funcionando el Plan Miner, que el INAEN ha formado a 200 personas en prevención de riesgos laborales para el desmontaje de la central y que hay programas ya de formación relacionados con el montaje de placas solares para 600 alumnos. Le diré que el Plan Miner ya tiene, que el convenio de transición justa ya tiene un borrador definitivamente aprobado por el Gobierno de España y por el Gobierno de Aragón para que siga su tramitación en Bruselas y que contará con la aportación del Gobierno de España de 92 millones de euros. Pero les diré que, aunque no se produjeran ninguna de estas medidas, aunque no hubiera convenio de transición justa, que lo habrá, hay ya confirmadas inversiones en Andorra que superarán de lejos el desempleo generado por el cierre de la central térmica. Oxaquin, que ya anunció su proyecto empresarial, creará 400 empleos. Vesco, una empresa ucraniana minera, 100 puestos de trabajo. Raven SR prevé una inversión de 30 millones. Forestalia, 60 empleos directos en paletizado de biomasa y 350 indirectos. Y hay una empresa de prefabricados de madera que empezará a funcionar este año y prevé crear 100 empleos. Esta empresa, concretamente, había solicitado una compra de suelo por parte del Ayuntamiento de Andorra y ayer mismo el Ayuntamiento de Andorra les vendió a esta empresa el suelo correspondiente, con lo cual el comienzo de la actividad es rápido. Es decir, que sin convenio de transición justa, Andorra va a tener más empleo nuevo que el que se suprimió con motivo del cierre de la central. Les podría hablar de cómo han llegado fondos para Aragón procedentes de Europa, de los Next Generation, de REACT-EU, etcétera, etcétera. Yo les dije aquí una vez que llegarían a Aragón no menos de 1.000 millones. Ustedes pusieron en duda esa cifra, consideraron que era otro anuncio vacío por mi parte y me quedé bastante corto. Además de los fondos que ya llegaron con anterioridad, hay otros 902 en este momento disponibles, sin contar los que llegarán directamente a las empresas. Es verdad que, en general, la gestión de los mismos está teniendo más dificultades de las previstas, eso se lo reconozco, pero le aseguro que ni uno solo de los euros procedentes de Europa quedará sin invertir, porque son muy importantes y porque, desde luego, este Gobierno, si algo ha demostrado, es agilidad en la gestión, si algo ha demostrado es que los compromisos de gasto los cumple, que en materia de gestión de fondos europeos ha sido siempre, no mi Gobierno, sino todos los anteriores también, bastante ejemplar y ha hecho las cosas bastante bien, con lo cual pueden estar ustedes fundamentalmente tranquilos. Usted, señora Vaquero, ha dicho más cosas, las he ido apuntando todas, pero como en definitiva su intervención ha sido un recopilatorio, una antología de las que todos los plenos nos dispensa en las comparecencias y en las preguntas, considero que en algún momento le habré respondido a su requisitoria. Insisto, señora Vaquero, una vez ponen más ustedes de manifiesto que querrían estar solos en la escena política, que les sobramos todos los demás. A sus socios o a quienes son sus socios los asfixian y acaban con ellos, pero desde luego le aseguro que por muchas descalificaciones, por mucha negación que hagan del Partido Socialista, por mucho que se empecinen con este Gobierno, por mucha paranoia, por mucha obsesión que tengan contra mí, contra este Gobierno, ni van a acabar con el Partido Socialista ni van a acabar con este Gobierno. Gracias, señor presidente. Su turno de réplica, señora Vaquero.